Comunicación telefónica que vamos a mantener con Rubén Belkis desde la ciudad de Las Breñas, que hace poquitos días nada más cumplió sus 100 años, así que vamos a saludarlo y darle la bienvenida. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Una mañana linda a pesar de un poco del frío, ¿no? Claro, la verdad que sí, bueno, pero al menos el pronóstico nos da un aliento de que irá ascendiendo la temperatura en los próximos días. Perfecto. No, está bien, también. Un poco de frío también hace falta. Claro, pero igual tenemos que estar contentos, ¿no? Necesitamos también Exacto. a esta altura de tener un poco de frío. Siempre y cuando se mantenga el sol, ¿no es cierto? Que es un poco así fuente de vida. Así es. Bueno, Rubén, en primer Mm. lugar, para dar inicio con esta charla y para aquellos que por allí no te conocen, bueno, vamos a contarles un poco que sos docente, ¿sí? Y cuál es la rama específica a la cual te dedicas y hace cuánto tiempo también, como para que algunos digan, ah, con razón, lo estoy escuchando y ahora recién lo estoy identificando. Bueno, en el fondo soy profesor de historia, Sí. soy docente, aunque trabajé un poco de tiempo, ¿no es cierto?, al frente de cursos de aula. Ujú, Básicamente a partir del año 2000 estoy al frente del proyecto cultural de la ciudad de Las Breñas ujú. y desde el año 2007 que se crea la Dirección de Cultura y Turismo en el municipio de la ciudad, estoy a cargo de ella. Y básicamente mi tarea se ha desarrollado dentro de ese ámbito municipal Ujú. que, que significa mucho, ¿no es cierto? Porque en este momento, como bien lo decís, hemos cumplido con una de esas alegrías personales, extraordinarias, tener 100 años de existencia de nuestra ciudad. Ujú. Pues lo que evocamos en estos 100 años siempre es el decreto firmado por el entonces el doctor Hipólito Yrigoyen, donde se crean pueblos y colonias, y entre ellas se crea justamente a este paraje, este punto que era el punto 725 kilómetros de Santa Fe. Este punto pasó primero a llamarse Paraje Las Breñas. Ujú. Esto fue una nomenclatura Sí. que le dio, ¿no es cierto?, los técnicos del ferrocarril que circulaban por la zona cuando fue el tendido de las vías. Al ver las ondulaciones del terreno, poblada de tupida maleza, uno de ellos dijo, pero estas son breñas. A partir de ese momento se llama a esta zona Las Breñas. Mirá vos, ¿no? Esa Qué particularidad que tiene. interesante, ¿no? Ese tipo Sí. de cosas, cómo se dieron los nombres, a mí me llama mucho la atención, cómo Ujú. se da esa toponimia, y cómo a veces influyen esas condiciones del paisaje en, en los nombres de los lugares. Sí. Y Rubén, digamos que en todos estos años que estás allí en Las Breñas, has visto el crecimiento, etapas también por allí de recesos, digamos, estancamientos, si lo podemos denominar de alguna forma, de la ciudad, pero que en el último tiempo ha resurgido y ha crecido mucho, más allá que, bueno, esta situación sanitaria y de pandemia ha hecho que por allí la mayoría no pueda trasladarse o no pueda visitar hoy y ver esos cambios, o tal vez ustedes mismos que están a veces dentro de la localidad, no sé si toman dimensión o se dan cuenta de cómo ha crecido, ¿no? Lo que pasa es que en la ciudad se dio a partir del año 2000, Ujú. y esto justamente va a ser un poco así el final de mi charla. A Sí. partir del año 2000 se dio un proceso que fue un proyecto, Ajá. Cultura Patrimonio de la Comunidad. Sí. Y este proyecto fue reencontrándose fundamentalmente con todo lo que hicieron, cómo se fue dando Mm. este crecimiento. O sea, fue una visión colectiva para Claro. poder entender las cosas que han ocurrido, cómo se fueron dando las instituciones, cómo fueron surgiendo, encontrando lo positivo Ujú. en cada una de ellas. Y lógicamente no somos una realidad que asumimos hoy, que la creamos hoy por arte de magia. Ujú. Esta es una respuesta a todo un proceso que llevó 100 años,
y que son es mucho tiempo, ¿no? Claro. Es decir, hay un proceso largo de maduración donde fue primero consolidándose la estructura social, consolidándose la ciudad, o Ujú. sea, el poblado va creciendo y Sí. luego ya están las necesidades de la educación y Ujú. surge la primera escuela normal en la provincia del Chaco, surge aquí en Las Breñas, Escuela Normal Provincial, que fue un faro de luz así para tantos estudiantes del resto de la provincia que venían y que cursaban sus estudios secundarios aquí en Las Breñas. Esto, paralelamente se crea otra escuela que es la Escuela de Comercio, Sí. y son ambas las rectoras del crecimiento así de la ciudad Ujú. en tanto a la educación. Ahora, este proceso de educación hace a un florecimiento del proceso cultural y va a resurgir en los que eran las primeras fiestas de los pobladores, o sea, esas fiestas del domingo, esas fiestas donde se encontraban de la misma etnia, o sea, de un Ujú. mismo lugar Sí. geográfico, y se encontraban en sus bailes. Aquí tenemos colonias perfectamente definidas donde estaban los checos, donde estaban los ucranianos, donde estaban los búlgaros, Sí. y bueno, se encontraban en sus reuniones, sus bailes. Esto se concreta en una fiesta provincial que surge, para eso es muy gigantado, que surge en 1974 y que reconoce esa mayor diversidad que tuvo Las Breñas en su fundación. Las 27 grupos étnicos, o sea, Ujú. las 27 colectividades que conformaron la estructura de Las Breñas en su fundación, que están en los informes de Tierras y Colonias, y que tomando eso, por eso deciden Las Breñas capital provincial de la fiesta del inmigrante. O sea, Bueno, en ujú. 1974 es cuando se dicta este artículo de la Cámara de Diputados que establece ese elemento en la ciudad. Bueno, a partir de la fiesta del inmigrante es un disparador de un montón de cosas que se fueron dando. Fundamentalmente, te puedo decir la parte que yo estuve vinculado, Ajá. que es al tipo de cine. Nosotros hacemos cine en Super 8, Sí. hicimos 5 películas relacionadas a la fiesta del inmigrante, y la última se llamaba Donde vive la esperanza, y quedó un poco así como ese enunciado Mm. que estaba muy, muy enraizado la gente, en el pueblo. En el relato, por ejemplo, acordate un poco, ya por 1980, del 75 al 80, cuando empieza la crisis, o sea, después del 76, cuando Ajá. empieza la crisis económica, y mucho de la juventud, de los chicos querían dejar todo esto, irse a Buenos Aires, porque en Buenos Aires era más fácil, conseguías trabajo y Ujú. tenías otra remuneración. Sí, sí, sí. Vos en el Chaco estás sujeto a cultivos que a veces se dan y a veces no se dan, y quedan nomás en la esperanza de ese año, de vuelta a roturar la tierra, y enormes sacrificios, Ujú. y a veces sí se dieron, ¿no es cierto?, cosechas magistrales. Entonces, en ese choque es que lo que era el argumento de esta película, y al final, ¿no es cierto?, cuando están yéndose el padre y el hijo, salen arriba de un tractor, y le dice, el padre le comenta lo que era la ciudad cuando él bajó, lo que hoy ve como una ciudad que era cuando él bajó del tren. Eran tuscas de 1,5 metros que rodeaban a la estación. O sea, todo lo que se ha logrado con esfuerzo, con trabajo, con voluntad, y se ha logrado posteriormente. Ujú. Este es un tema muy, muy importante, que es un poco así una respuesta siempre a Guido Arnoldo Miranda, Sí. este extraordinario escritor que tuvimos en la provincia del Chaco, historiador, docente, y que Ujú. estuvo a partir de 1938 trabajando acá en la zona de Las Breñas como docente. Y él siempre, me recuerdo que cuando nos encontraba
caso de mi hermano, el caso mío, que éramos los quienes hacíamos la película, nos preguntaban qué estaban haciendo, y siempre la respuesta era que busquemos cómo se dio ese proceso de reconversión de la tierra, porque las primeras colonias que te dieron con 100 hectáreas, era muy difícil para trabajarla, porque vos calculás que a lo mejor te daban 100 hectáreas y tenías 70 de monte. Claro, sí, 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 sí. el pedazo para cultivar era muy poco. ¿Cómo hacer para introducir animales y Ujú. tener cosecha en ese pequeño? A esto me refiero también cuando esté en el relato. Hay un trabajo que se lo realizaron vecinos de la ciudad en 1941. Tuvimos la visita del ministro de Agricultura y su secretario, y le dieron un informe que tendrían que haber unidades productivas de 750 hectáreas, ¿no es cierto? No de 100 hectáreas, porque 100 hectáreas era imposible, no resultaba económicamente. Ujú. Entonces, todo esto un poco es el tema que nosotros manejamos donde vive la esperanza, y bueno, en una de las partes hay relatos, pero relatos que fueron tomados de la vida real, ¿no? Yo conozco la persona de quien decía, quien contó esa historia, que cuando llegaron había que trabajar la tierra. Primero vivieron bajo los árboles y comieron lo que le dieron unos paisanos, Ujú. y hicieron un galpón que no tenía ventana, y después, bueno, fueron avanzando, fueron creciendo en este Chaco. Bueno, compraron el primer tractor, y lógicamente que ahora tienen una determinada posición económica, Ujú. y la alegría del padre es que este muchacho, ¿no es cierto?, que le dice, bueno, vos te mandamos a la escuela de agricultura y a tu hermano a la universidad, o sea, va a ser médico. O sea, la alegría muy fuerte de los colonos inmigrantes por ese crecimiento, por ese prestigio, o sea, el prestigio social, digamos, pero no para hacer alardes de ello, Ujú. sino ese prestigio para sentirse realizado Sí, 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 como sí. persona. Cuando ellos vinieron porque le decían de que venir al Chaco era, o venir a Argentina, decían, era hacer dinero, hacer plata, Ujú. una posibilidad, y vinieron sin nada. Muchos de ellos vinieron con dinero también, ¿no es cierto? Pero la mayoría vino sin nada y vino a roturar la tierra, vino a trabajar, cuando en muchos de los casos no tenían así antecedentes agrícolas. Ujú. Ahí los primeros fracasos, los primeros momentos. Por Qué eso, interesante, es, Rubén, lo que estás contando y lo que estás relatando, porque escuchar esto que vos estás mencionando a muchas personas, sí, aquí en la provincia, que han pasado por esta etapa, este proceso, se sienten realmente identificados, pero hay otros que inclusive le parecerá extraño un poco lo que estás contando, porque parece que fue hace tanto tiempo y en realidad vos lo mencionaste recién, no fue hace tantos años, ¿no? Y todas claro, las y dificultades y las aparte que hay una vicisitudes. cosa, siempre creemos que la historia comienza con nosotros. No, no, Claro, no. sí, La sí, historia sí. ya comenzó, y la historia fue de muchos sacrificios, inclusive fue de desencuentro, fue Ujú. de mucho dolor de las familias primitivas, las primeras, las que llegaron, ¿no es cierto?, a Sí. este territorio. Eh, Hay regiones que tienen dentro de la provincia del Chaco que tienen una preponderancia de un determinado grupo, Ujú. pero en el caso de las breñas hay una diversidad étnica que, hasta que esto se fue consolidando, y se llevó todo un tiempo de evolución, Claro. y lógicamente lo que en muchos casos fue altamente positivo para el desarrollo, también tenía sus desencuentros y sus desavenencias, y también significaba enfrentamientos particulares, Ujú. que tenemos que tener en cuenta que lo vieron. Sí. Por eso uno valora tanto ese esfuerzo, y un esfuerzo que fue colectivo, que no fue, inclinémonos solamente sobre el inmigrante. En Claro. el caso de Las Breñas, nosotros decimos la ciudad del encuentro. Ujú. Decimos la ciudad del encuentro porque tenemos registrados elementos líticos que hablan de una cultura tupí-guaraní que pasó por el lugar, que viene, ¿no es cierto?, de la zona de las Antillas, que viene bajando por Brasil,
que entra por Corrientes, que cruzó por el lugar, que llegó hasta la Patagonia. Y por otro lado, tenés todo lo otro de los otros pueblos originarios del lugar, los Com y Mocoy, que circulaban en este espacio sin que existiera firmes asentamientos, porque más o menos es una cultura del tipo paleolítica, que cuando desaparece la casa o desaparece, emigran a otra zona, ¿no es cierto? Sí. A partir de ahí, tenés los primeros arrieros y hacendados que vinieron buscando buenas aguadas, y la política nacional que quiso ingresar en esta cuña boscosa para poder, ¿no es cierto?, establecer colonias agrícolas. O sea, es un poco la idea de responder a esas ideas nacionales que había, ¿no es cierto?, sobre colonización del territorio. Nosotros, por ejemplo, tenemos una estructura que surge en Aviaterá, en el ferrocarril, y que se une con la línea que viene, ¿no es cierto?, de Aniatuya, el central norte argentino, y era unir toda esta región para poder llevar los productos a través de Barranqueras. Primero surge la línea Barranqueras-Metán, que tenía que llegar, que tenía que buscar un punto de encuentro con esto, que también ya estaba diagramado, venir a hacer esta línea que baje hacia la región sudoeste de la provincia del Chaco, ingresa a Santiago del Estero, sí, y se une en Añatuya con el central norte argentino. Era un esquema para integrar de una manera el país. Y en este esquema surge la fundación del pueblo de Las Breñas. La verdad que muy interesante, Rubén, esto que estás contando, ¿no? Porque vamos imaginándonos mientras vos vas contando esto, cómo ha sido esa planificación y después cómo se fue llevando en la práctica por los pobladores del lugar, ¿no? Tanto aquellas, como vos decís, las colectividades, los pueblos originarios, cada uno de ellos haciendo su aporte para poder de a poco ir avanzando y llegar a lo que es hoy, ¿no? Con esto que increíblemente, al igual que en Las Breñas, también hay otras localidades vecinas allí que han cumplido sus 100 años también y que han pasado por un proceso tal vez similar, con algunas diferencias, claro está, también en las relaciones, los encuentros y bueno, claro, las problemáticas. Exacto, fíjate que solo somos 6 pueblos, claro, que cumplimos por esta ley, ¿no es cierto?, por este decreto, sí, del presidente Irigoyen, cumplimos justamente los 100 años, este 11 de julio. Sí. Y si bien es cierto, está esta situación de pandemia, pero se ha buscado de alguna manera, en el caso de nuestra ciudad, se ha buscado de alguna manera de que no pase desapercibido. Exacto. O sea, inclusive se ha dado el instrumento legal que sería la ordenanza que establece, ¿no es cierto?, que prorrogamos todo el aniversario por un año. Sí. Esto se prorroga por un año, por el problema de pandemia, pero aún así se han hecho un conjunto de obras que hacen a la infraestructura de la ciudad, y que es lo que vos decías, ¿no es cierto?, ese cartel, esa visión, la parte urbanística, que es lo que llama la atención cuando la gente llega. O sea, nosotros tenemos un conjunto de esculturas en la ciudad, todas altamente significativas, y elementos que van expresando esa vinculación del hombre a la tierra, al lugar, ¿no? Esa integración que hay del hombre con el medio secundante, ¿no? Sí. Podemos, hay una escultura que se llama Fardo de Movimiento, que está en un lugar donde había una demotadora, o sea, era un polo de desarrollo social, económico, una demotadora muy fuerte que empieza en la década del 50, la década del 60. Y bueno, ahora todo eso se desarmó, todos esos terrenos se vendió en forma particular, a particulares, pero se permitió dejar ese elemento ahí, ¿no es cierto?, que es un fardo, es decir, 2 personas empujando un fardo de algodón. Pero que fue durante tanto tiempo esa epopeya,
En Las Breñas tenemos nosotros un sello editorial municipal que se llama Breñas Pueblo. Y se llama Breñas Pueblo porque cuando venían sacaban los pasajes ahí en Tintín, en Roversi, en Girardot, en todos los pueblos de Santiago del Estero, para venir a Las Breñas en la cosecha del algodón, decía para Breñas Pueblo. Y de ahí que tomamos ese nombre recordando esa epopeya social que fue constructiva de nuestra ciudad durante tanto tiempo, con tanta fuerza, porque prácticamente de 1919 tenemos ya el éxito en la siembra del algodón. Claro. Y luego tuvimos la estación experimental, que es una estación del algodón, instalada para mejorar el tipo de semilla. Y bueno, y de ahí, de esa estación, que hoy es INTA Las Breñas, han surgido tipos de semillas propios, que es la que le dio, ¿no es cierto? O sea, achicó la planta, por ejemplo, de la antigua especie chaco que existía, que íbamos en muchas ramas, bueno, la achicó, le sale más cantidad de producto, de fibra, o sea, elementos que lo han logrado por genética. Claro. Y que realmente se han encontrado en la zona con la adaptación fuerte a la zona y al lugar. Claro, lo que llevó a potenciar todo esto, la economía después ahí. Claro, todo esto te genera un desarrollo muy grande. Nosotros tuvimos en el año 1962 una exposición que lo realiza INTA, Cooperativa de Las Breñas y la sociedad, ¿no es cierto? Una exposición comercial, pero muy, muy interesante, donde también fue cultural, fue social, y toda una revista. O sea, un conjunto de cosas que hablan del desarrollo ya de la ciudad que teníamos para la década del 60. Si vos calculás que cuando se decía Breñas Pueblo, Las Breñas tenía 3.000 habitantes y le llegaban por año 5.000 cosecheros. A la primera semana, a la segunda no quedaba una bicicleta. O sea, había todo un ciclo, ¿no? En el comercio primero compraban ropa, que era ropa, alimentos, después compraban otros elementos que eran bicicletas, la radio. Sí. Bueno, todo esto fue generando, era un crecimiento muy, muy llamativo que apoyó el desarrollo de la ciudad. Claro. Rubén, y bueno, obviamente que la historia está presente en todo, ¿no? Es inevitable hablar de un tema y no mencionarla, y precisamente mucho más si estás hablando en este caso, de tu pueblo, de tu ciudad, ¿sí? Con sus antecedentes, pero también es cierto que vos un poco mencionaste allí la historia de las instituciones, ¿no? Las instituciones educativas, después, bueno, otras instituciones que fueron surgiendo también allí, que le han dado su impronta y su particularidad al lugar. Sí, es indiscutible, inclusive la parte social, la parte deportiva, Sí. las instituciones del medio, como fueron surgiendo producto de la consolidación social, ya del crecimiento económico. Por ejemplo, la sede que es del club, de la cooperativa, se realiza a partir de 1946, y esto demuestra ya o sea, la cooperativa venía desarrollando toda una actividad que lo hacía a través del periódico también Arcoíris, que tenía su publicación, toda una actividad cultural, social, y instaló que fue realmente una cosa muy llamativa para el lugar y para la zona, esa sede social, que significaba un lugar de distracción para la población. O sea, pensemos no en la cantidad de socios que tenía cooperativa, en su momento de mayor acogido superaba los 900 socios, y entonces todo esto lo volcaba de alguna manera para formar esa gran familia cooperativista, a través inclusive, bueno, tenía otros servicios, como el caso de medicina, como el caso de tener una biblioteca, y era el servicio cultural, para generar una forma de actividad, un desarrollo dentro de la colonia, por su influencia, ¿no? Claro. De ahí que todo esto se fue
es lo que nosotros decimos a partir del año 2000, de recuperar todas estas ideas. Vos fíjate que el primer elemento que generamos fue justamente el 11 de julio del 2001, cuando Las Breñas cumplió 80 años, y que fundamos el Museo del Inmigrante. Hoy está en pie el Museo del Inmigrante. La idea era hacer una vidriera, porque todavía existían personas que participaron de los primeros momentos de la ciudad. Y por otro lado, había todo un conjunto de elementos que podían integrarse en un museo, y esto sería una radiografía social, una foto de lo que podíamos ver y de cómo fue dado. Hay cosas extremadamente curiosas, ¿no? Ajá. Como por ejemplo el maletín de la primera partera que tuvo la ciudad de Las Breñas. Sí. Y también están allí, por ejemplo, la imprenta, la primera imprenta que tuvo la ciudad. La maquinaria está, ¿no es cierto?, en esto. Y otros elementos, hay una máquina para extraer la miel de abeja de los panales, y otra para hacer los propios panales, para hacer las planchas que armaban los panales de abeja. Pero estos son todas herramientas armadas, fabricadas por los colonos del lugar, como una forma de poder abaratar costos, ¿no? Claro. Que antes primero tenían que estar comprando en la ciudad, ahora lo estarían fabricando ellos solos ahí en el campo y logrando un resultado económico. Pero cosas importantes, como también vas a tener, ¿no es cierto?, en el museo todos los elementos, por ejemplo, la chapa barrera, lo que se utilizaba para la lucha contra la langosta, cómo se la quemaba la langosta, ¿no es cierto?, los lanzallamas y cosas así que fueron donados por la población del lugar, y que están, ¿no es cierto?, en el museo, En el ¿no? museo. Cosas que o sea, cuando uno va y cuando uno mira, te va reelaborando y recordando todo el esfuerzo de la gesta del trabajo que significó para poder crear esta ciudad que hoy es Las Breñas. Y lo difícil del contexto también, Rubén, ¿no? Porque digo, para El adaptarse y contexto para luchar. era difícil porque, o sea, llegaban las sequías y eran muy pronunciadas. Ahora cambió el clima, Claro. hay otra regularidad. En aquel momento la sequía era muy pronunciada durante largos meses, y que directamente la tierra era yerma, no había ninguna posibilidad de desarrollar así cultivos. O sea, y estaban demasiado sujetos al cultivo del algodón, que determinados meses tenía. Bueno, esto fue generando un desarrollo que generó diferencia entre los pueblos. Claro. Charata aplicó mucho antes una diversificación, y mucho antes toda la producción porcina que desarrolló. Tiene un sector que tenía posibilidades, después tiene la colonia muy vinculada prácticamente a la zona sur de la provincia del Chaco, y todo esto generó así un desarrollo económico distinto. En Las Breñas, cuando vino la crisis del algodón, fueron años muy, muy, muy difíciles, pero el espíritu fue templado, el espíritu tesonero, y salieron adelante, ¿no? A pesar de cada uno de estos momentos, de estas crisis, se salió, ¿no es cierto?, adelante. Sí. Acá hay dos cosas. Por un lado, en el sistema capitalista, cíclicamente existen las crisis, ¿no es cierto?, porque se produce cierto desarrollo, pero no es parejo. Y entonces en determinado momento hay un enfrentamiento entre el consumo y lo que se produce. Sí. Y por otro lado está el tema de las lluvias, que no eran regulares, eran bastante irregulares, y que llegaba un momento dado era muy, muy crítico. Entonces esto afectaba profundamente
al desarrollo. Pero, sin embargo, podemos ver que alrededor de la década del 50 comienzan a surgir sociedades anónimas y comienzan a generar un crecimiento dentro de la ciudad. O sea, llegó la ciudad en un determinado momento a tener 4 concesionarias de venta de tractores. O Claro, sea, ahí se ve esto que estás realmente muy llamativo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ese esfuerzo que se fue consagrando. Lo que por eso queríamos a partir del 2000 es rescatar todos esos elementos dentro de una imagen romántica, que es la que tomamos en la poesía y en el poema de Mario Nestorov. O sea, hemos realizado toda una defensa de la figura de Mario Nestorov y una presencia en distintos lugares. Son 5 monumentos de Mario que fuimos emplazándolo en distintos lugares, ¿no? Rubén, o sea, hay uno que está en Resistencia, junto al lugar donde él se reunía con su amigo Santiago Berneri a charlar por las mañanas, donde estaba, ¿no es cierto?, la oficina del territorio. Y otro, en Las Breñas tenemos 2, porque hay una escuela que lleva su nombre, hay uno ahí, y uno en la Plaza Pública Libertador General José Francisco de San Martín. Y también tenemos uno que lo hemos colocado en San Bernardo, donde está el Centro Cultural Mario Nestorov. Y también hay otro que fue colocado allí donde estaba el colegio de la Fraternidad, en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, donde estudió Mario Nestorov. O sea, hay inclusive toda esa publicación del libro sobre la historia de Mario Nestorov, la recopilación que hace Rubén Clementino Tolosa, fue, ¿no es cierto?, apoyada desde un primer momento por esta política cultural y fue ayudada, ¿no es cierto?, para que se pueda concretar El Cazador de Sueños, la publicación de sus textos, donde reúne toda la documentación que se ha publicado sobre Mario Nestorov. Por otro lado, Las Breñas es el único lugar así dentro de la República Argentina que tiene una hermandad firmada con la ciudad de Sopot, en Bulgaria. Tenemos una hermandad firmada o sea, estuvieron ellos aquí, ¿no es cierto? Esto fue en el año 2013, y hay una hermandad cultural que realmente también dio sus manifestaciones. En Las Breñas hay un libro publicado por un doctor, Jorge Solosmichov, el libro Lécar, que en primer lugar, si rescatamos todo ese ejemplar desde la Comisión de la Edición de Cultura, y hicimos la publicación en castellano, primero acá, y actualmente eso está traducido al cirílico y fue publicado en Bulgaria, justamente por disposición de quien está en este momento como vicepresidenta de la República de Bulgaria, y eso fue repartido a todo el mundo, a todas las embajadas búlgaras. O sea, se conocen a través de ahí testimonios de Las Breñas de 1950, 1960, cosas de la vida rural que le pasaba a un médico, ¿no es cierto?, a un médico de nuestra ciudad. O sea, en la época que él desarrolló sus actividades, fundamentalmente. O sea, estas son cosas que han ocurrido y que son las que justamente, vos me decís, llaman la atención cuando llegan a Las Breñas. Claro. O sea, te podés encontrar con murales, te podés encontrar con esculturas maravillosas. Y Rubén, además de encontrarte con esto que vos decís, con murales, con escritura, también Las Breñas ha dado a muchísimos artífices de arte, ¿sí?, escritores importantes en distintos géneros y que están de a poco siendo conocidos o reconocidos en algunos casos. Claro, yo te diría desde el sello Editorial Breñas Pueblo, nosotros publicamos alrededor de 60 títulos, son autores de la ciudad, claro, pero también existen otros autores fuera del sello editorial
que hay historias que están escritas, ¿no? Tenés justamente Memoria de las Breñas y su gente, como Sí. uno de Omar Héctor Zenó. Ujú. Ahora justamente también se nos largó otro libro donde hay todo un reflejo de esa proyección educativa que tuvo, ¿no es cierto?, la ciudad de Las Breñas. Y bueno, así, ¿no es cierto?, el caso de los libros escritos por el doctor Enrique Grabá sobre la historia de Las Breñas. Básicamente vos tenés los primeros libros de él, fueron publicados en el sello editorial Breñas Pueblo. Ujú. Y bueno, así un conjunto de obras que hacen, y también, ¿no es cierto?, toda la manifestación artística, dado que tenemos la subsede del Festival del Chamamé, del Festival de Corrientes, del Festival Nacional. Prácticamente la primer subsede que ellos abrieron está en Las Breñas, año 2003, y de ese momento ininterrumpidamente todos los años Las Breñas participa, o sea, con personas que no son directamente solamente de Las Breñas, ¿no?, sino de Claro. toda la región sudoeste que se vuelca aquí en esta parte, en esto del chamamé, que está ha ganado tanto terreno y que está gustando tanto y demasiado en los últimos años. Ujú. Rubén, también sabemos que ya el año pasado, con el tema de la pandemia, se habían organizado distintos conversatorios donde han participado distintos especialistas en historia, ¿sí? Y bueno, este año nuevamente comienza este ciclo, ¿sí? Ya arrancó, digamos, pero está programado y diagramado algunos más todavía y hay otros en el cual también estás invitado allí a participar y contanos un poco cuál va a ser la temática que van a estar presentando. Bueno, la temática de que voy a emplear, ¿no es cierto?, que la que voy a desarrollar en esta Sí, oportunidad, ¿no es cierto?, se refiere a trabajos. Hay un trabajo que lo publiqué ya en el año 78, que sí, lógicamente tiene un conjunto de elementos que se van incorporando, pero hay una periodización que yo había hecho ajá, del proceso histórico de nuestra ciudad. sí, Bueno, en aquel momento, él se publica en una revista del Inmigrante, ujú, y había quienes decían que no, en el caso te digo concretamente, el del doctor que mencionábamos, Jorge Solós Michó, bueno, decía que no podía haber una periodización porque era sí, demasiado corto el tiempo de desarrollo, ¿no? ajá, Estamos hablando del año 78, Las Breñas de 1921. En cambio, Guido Miranda, él decía que no, que sí se puede dar. ujú, Y lo que pasa, la periodización se da porque hay momentos que son cortes, que son rupturas, claro, y hay una transformación, ¿no es cierto?, a través de una determinada, o sea, el momento de que justamente surge en el año 29 la cooperativa agrícola, va a generar, y es un proceso que se fue consolidando desde 1915, que llegan el primer comerciante que llega a La Breña, Enrique Frenderrey, se instala en 1916 su comercio, y la población de 1921 ya era alrededor de 40 viviendas existían, ¿no es cierto?, que es cuando surge el pueblo de Las Breñas. Pero hay ya un desarrollo de la zona agrícola que va a generar esta creación de la cooperativa, que era una forma de enfrentar por el precio, por las caídas del precio del producto, para poder ver la forma de mejorar la venta del producto y para obtener, es decir, ganancias en cuanto a la compra de los materiales, poder reducir el costo de los insumos. Entonces genera un corte en la ciudad que es la que sigue, ¿no es cierto?, en la década del 30, hasta momentos posteriores, ¿no es cierto?, hasta nuevos cortes que se van a producir con el crecimiento ya de la ciudad, ¿no es cierto? Es decir, cuando en el momento que surgen las primeras escuelas,
Si bien es cierto, la primera institución educativa primaria surge con el mismo pueblo de Las Breñas en 1921, que es la Escuela 77. Nosotros tenemos en 1952 la creación, o sea, primero era un instituto adscripto a una escuela de Saspeña, ¿no es cierto? Y esa es la base de la creación, en 2 años después, de la escuela normal, a la cual hemos asistido todos nosotros como alumnos en su momento. O sea, vamos señalando así etapas, vamos señalando momentos que significan desarrollo, hasta llegar hasta el año 2000, que es cuando se va a producir una apertura distinta y una visión distinta, mucho más humanística, y donde veíamos con que justamente de los últimos años, o sea, a partir del 90 en nuestro país surge un distanciamiento social de las personas. Y aquí surge, en el 2000 tenemos una necesidad de reintegrar eso en una forma en conjunta de poder emitir una concepción de vida y llegar a conferencias y a charlas que puedan explicar ese proceso de crecimiento de la ciudad. O sea, recuperar uno a uno los valores que fue el esfuerzo, el trabajo, la solidaridad que fue propia y fundamental de los primeros momentos, ¿no? Donde podían, entre los vecinos a veces de la colonia, llegaban a comprarse un camioncito y con eso traían toda la producción del lugar, lo traían a la ciudad de Las Breñas. Es decir, esa solidaridad que es básico en el crecimiento. Es Claro, lo que sin la quiero. cual no se puede avanzar, ¿no? El individualismo, digamos, se lo toma como una bandera, como un arma, a partir de una potencialidad, pero siempre se potencia cuando se trabaja en conjunto. Lógico, lógico. Y lo que me llama la atención profundamente, Mm, cómo van desapareciendo los enfrentamientos en cuanto a la diversidad. Y se va entendiendo, y esto es un proceso que surge a partir de la fiesta del inmigrante, sí. se va entendiendo que la diversidad es lo colectivo, que la diversidad son elementos que fundamentan esa integración de todos en un esfuerzo común. Sí, Y es justamente lo que se observa en las primeras fiestas del inmigrante, ¿no? Muy, muy claro. No hay rivalidades, sino hay participación colectiva, que es otra cosa, claro. y que significó, ¿no es cierto?, lo que llamó la atención. Inclusive yo me acuerdo en las primeras fiestas, después de la primera fiesta del inmigrante, una publicación que hizo el diario Clarín de Buenos Aires, y fue muy, muy llamativa, ¿no? Inclusive en la primera fiesta del inmigrante, cuando realizamos la primera película del inmigrante, el INTA participó ayudándonos en un montón de cosas, tal así que esa película hicieron una copia en Panamá. Está hecha una copia, cuando era imposible acá, y los costes, cosas que participó el INTA y que fueron dejando como testimonio social en nuestra ciudad. Esto es lo que nos llama poderosamente la atención y lo vemos en los resultados que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Es Sí. decir, fue muy, muy dura el tema de la pandemia, pero se lo pudo enfrentar en función de esa solidaridad y de esa visión colectiva de la sociedad, ¿no? Sí, sí, Que sí. significaba el aporte de cada uno, mejorar la relación y sentir fundamentalmente que no está solo, que al lado hay un semejante y que el semejante también tiene sus problemas, pero podemos compartirlo y podemos generar una estrategia en común. Tal cual. Rubén, para no robarte demasiado tiempo, sabemos que estás ocupado y que trabajás, bueno, supongo que también con deseos, siempre pensando en proyectos y cosas a realizar en lo que resta de este año, porque increíblemente ya estamos, ¿sí? Casi a mediados de año, y desde la Dirección de Cultura supongo que está puesto el foco en algo, vos me dirás en qué en particular. Bueno,
básicamente, ¿no es cierto?, hay toda una tarea programada, pero lógicamente está adecuado a la Ujú. circunstancia y al momento. Sí, Fundamentalmente es el desarrollo de toda esta tarea que, o sea, hoy nos damos cuenta de que tenemos que seguir creciendo con ciertos sectores de la sociedad, por ejemplo, el caso de los colegios secundarios, que en ujú, este momento también están en zonas rurales, anexos existen en zonas rurales, y esto tiene que ser una de las premisas fundamentales para poder establecer un camino. Lo que podamos integrar es en función de ellos y en función de ese crecimiento, ¿no? Eh, Lógicamente no nos gusta a veces adelantar así algunas inquietudes, claro. porque muchas veces después no se concretan, Ujú. no, nos pasó, ¿no es cierto? Que Claro, por tuvimos eso te decía, que supongo que hay aceptarlo. proyectos o ideas, ¿no? Después se verá si la situación lo Claro, permite y porque se puede justamente a impulsar. veces o a veces nos tocó esperar años, no me olvido nunca. eh, Nosotros tenemos el desfile de carroza, por eso Sí. es la capital provincial del desfile de carrozas estudiantiles. Y Ujú. esto es una cuestión así ininterrumpida que nace prácticamente en el año 1956 y que tuvo su primer desfile en el año 1957 y no, nunca se detuvo, nunca se cortó. Claro. Algo convoca a los estudiantes en el mes de julio y se ponen a trabajar por su carroza. Si bien es cierto que la de los últimos años han cambiado completamente la imagen, el tamaño, la proyección, o sea, estamos hablando de prácticamente así como existían los muralistas mexicanos, Ajá. estamos hablando de los carroceros como un Claro. elemento tan importante que le permite hacer figuras y diseños a los Ujú. chicos desarrollados, ¿no es cierto? Sí, sí, Bueno, sí. este desfile ininterrumpido de carrozas es algo que yo me acuerdo que cuando cumplió 50 años, decidimos, prácticamente un año antes estábamos decididos a hacer un monumento Sí. para, para poder visualizar este esfuerzo de 50 años, porque es un esfuerzo colectivo, no solamente del chico, del estudiante, sino que están los padres, está la familia, están todos alrededor del chico acompañándolo del hijo, acompañándole ese desafío de la carroza de ese año. Claro, y ahí está Y involucrado un queremos vecino, un retractar amigo. todo eso, ¿no es cierto? Claro. Yo me acuerdo que inclusive consulté a autores de escultura de la provincia y Ujú. me dieron un número y un precio que Sí. hablé con mi intendente y me dice, no, mira, perdóname, pero no puedo este año hacerlo, me parece, es decir, no tengo ese dinero, ¿no? Yo me gusta la idea, todo bien, pero no tengo ese dinero. Bueno, lo dejamos. Al año siguiente me dice, ¿por qué no procurás, viste, de hacer ese homenaje? Eh, Pero ya no lo hice contratando un escultor, sí. sino que hice una convocatoria provincial de escultores jóvenes Ajá. y que me manden, ¿no es cierto?, la maqueta y hacíamos un concurso en nuestra ciudad, esto iba a ser provincial, para decidir el motivo. Y lo ganó Verónica Maidana, justamente cerca de Resistencia, ¿no es cierto?, de Vilelas, y bueno, y ella con otro escultor que la ayudó hicieron la escultura, está emplazada, la vas a encontrar en el pasaje Jones, la vas a encontrar prácticamente al lado de una fuente. Después la integramos con otra escultura que fue de un simposio posterior que se hizo acá en Las Breñas en una escuela. eh, y bueno, se integró en un conjunto escultórico que quedó muy lindo. O sea, va surgiendo cosas así, cuando fue justamente lo de 2010, cuando fue el bicentenario, el grito de mayo, Sí. entonces hice una convocatoria a nivel nacional, me mandaron las esculturas, yo le pagué la muestra esta, nosotros acá de escultor, porque solo tenemos en la dirección tenemos un taller de escultura de madera, y quería tener las muestras, tenerlas para poder que los chicos puedan copiar sus formas de sus trabajos, ¿no? Ajá. Entonces, también un excelente jurado, bueno, dictaminó dos esculturas,
y eso está integrada, ¿no es cierto?, en la ciudad, están en la Plaza Domingo Faustino Sarmiento. O sea, fuimos haciendo crecer la ciudad en forma armónica y en forma, sobre todo, respetando los distintos planteos de la población, ¿no? Sin encararlo. Y bueno, justamente la Cámara de Diputados hay un conjunto de edificios en los cuales hemos participado en municipios, bueno, fueron declarados sitios históricos de la provincia, el edificio de la cooperativa, el edificio de la escuela alemana, el edificio de la policía, hay una iglesia también, ¿no es cierto?, ucraniana ortodoxa, de 1930, que si no es la primera, es la segunda iglesia que realizan, ¿no es cierto?, en nuestro país. Y bueno, y esa iglesia también fue declarada, ¿no es cierto?, patrimonio histórico. O sea, en todo esto es el trabajo continuo que hemos desarrollado para poderle dar vida a un esquema de ciudad, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, fíjate, en Plaza San Martín, en la Plaza del Libertador, tenemos una escultura, o sea, quedó la escultura que teníamos de San Martín en el antiguo busto de bronce, justamente de 1950, pero al lado hicimos un San Martín joven, porque los jóvenes tendrían que verlo de alguna manera, ver todo el legado del Libertador, y le hicimos un San Martín joven que es muy, muy bonito, y a su costado tenemos el hijo del pino histórico, ese pino que ahora se anuló, prácticamente que se han caído las ramas, que estaba en San Lorenzo, donde San Martín, debajo de su sombra, firma el parte de batalla. Bueno, hicimos toda una gestión y se consiguió traer eso acá a las rías. O sea, esto surge de una semilla, de esa planta, cuando la planta todavía estaba en pie, ¿no? Son cosas que hacen a la ciudad y que hacen es decir, enseñarle a los chicos, pero con los elementos. En Plaza Sarmiento, en ese año hicimos 3.000 y pico de kilómetros para llegar al puerto Belgrano, porque el almirantazgo no había dado una ametralladora de esas Bósfor, que de las grandes, que tenían defensa, ¿no es cierto?, en Malvinas. Eso fue retirado de un buque. Y bueno, es una forma de tener presente el armamento que nuestros soldados tenían en Malvinas, porque es todo un sector de Malvinas en la Plaza Sarmiento, ¿no?, donde está el monolito que recuerda al soldado Ailán, que es el único caído en combate que tenemos en las Breñas. Un poco esto, Rubén, bueno, significa poder enseñar la historia viva, elemento, ¿no? ¿Sí? Que te decía que un poco de esto que vos estás mencionando es poder transmitirle a los jóvenes la historia viva y palpable, digo, no solo la escrita. Claro, porque nosotros lo que queríamos era que tomen conciencia de cuáles fueron nuestros elementos en el combate, ¿no es cierto? Que tomen conciencia del valor extremo de nuestros soldados en ese momento, no por el caído, sino por los que volvieron. Nosotros tenemos alrededor de 60 excombatientes, y en el año 2010 se editó el libro Héroes Breñenses en Malvinas, que lo editó el sello editorial, donde está el relato de cada uno de ellos, del episodio de Malvinas. Es una forma de dejar viva un testimonio para las nuevas generaciones, ¿no? Claro. En ese lugar que yo decía de donde está la ametralladora colocada, donde el sector de Malvinas, tenemos una escultura de David App en metal, que son dos personas plantando una bandera, que fue la bandera que plantamos en Malvinas, y que en nuestro testimonio, en nuestro recuerdo, de una manera ha quedado ahí, ¿no es cierto?, como quedó justamente el soldado de Lanca, ya está reconocido el lugar donde está enterrado, y está en el cementerio de Darwin. Es decir, cosas que hacen a la historia de una ciudad, ¿no? Tal cual, Rubén. Bueno, Rubén, sí, no te robo más tiempo, te agradezco. No, por favor, no, al contrario, en cualquier momento, cuando quieras tener una comunicación con las Breñas, no tengo ningún inconveniente.
Dale. porque fundamentalmente nuestra tarea es esa, Ujú. comunicarle ese crecimiento y esa belleza de una ciudad que se ha ido forjando y que nos van a admirar mucho más cuando sepan que tenemos un denominador común con ustedes y Ujú. que es el trabajo. O Claro. sea, aquí nada fue regalado, nada fue gratis, todo se hizo con mucho esfuerzo y lo Sí. hicieron justamente inmigrante. Y cuando nosotros decimos inmigrante entendemos no solamente al que vino con los ojos celestes, vino allí de Claro, los sí, sí, mares sí, sí. en el tren. Ujú. Inmigrante también arrieros y hacendados que vinieron, que fueron los primeros, que buscando Ujú. buenas aguadas eh, encontraron esa encontraron esa tierra inhóspita y lo transformaron en este vergel de esperanza que es hoy Las Breñas, ¿no? Claro. Por eso te decía, Rubén, vamos a quedar a tu disposición también, porque ahora has hecho casi una síntesis y un poco de lo que vas a hablar también en los conversatorios que se están realizando nuevamente este año de manera virtual, pero aparte de eso va a quedar extendida la invitación para después explayarnos tal vez en algún momento que tengas un tiempito en tu agenda en alguno de estos temas en particular, o el que vos desees y quiera, o alguna obra, Claro, o en algún escritor que también es directamente importante. sí, y hay un tema que Mm, justamente es muy importante para nosotros sí, y que lo tenemos aquí también en la zona. Muchas veces habrás escuchado que el Chaco es una zona de llanura, sí, pero somos caprichosos, tenemos nuestras montañas y las tenemos escondidas. ajá, A 2 metros bajo tierra hay un afloramiento rocoso, que sí, es el de las Piedritas, claro. y donde se ha sacado la piedra, el basalto para todas las rustras Ujú. de la provincia. Y que se sigue haciendo. Y prácticamente, bueno, hoy es una belleza el Ujú. lugar, la tranquilidad y todo lo que significa la piedra dura como producción así energética, es un lugar muy, muy, muy lindo y que está vinculado también a un turismo religioso que es el de Nuestro Señor de Mailín, que viene de Santiago del Estero con toda Sí, esa influencia que tenemos desde Santiago del Estero, porque por eso decíamos tierra de encuentro, porque se han unido acá, ¿no es cierto?, las corrientes guaraníticas y también las corrientes que vienen, ¿no es cierto?, de Santiago del Estero. El quicho también era algo que poblaciones durante tanto tiempo lo charlaban y lo tenían, ¿no es cierto?, como propio. Y ahí justamente a las Piedritas está el Señor de Mailín que viene de allí, que vienen en toda esa influencia, ¿no? claro. Influencia que se transmite también en costumbres, en comida, en forma de ser, ¿no? Mm, Del lugar. Uno ve el tipo de construcciones y es muy, muy parecido a los pueblos de Santiago del Estero. Y es claro, sí, sí, justamente sí. la segunda, si queremos decir todavía, no está constituida como ciudad, no elige a sus autoridades, pero está a punto de serlo, porque Ujú. ya tiene la cantidad de habitantes como para constituirse como ciudad independientemente de las breñas y elegir a sus autoridades comunales. Así es, Rubén. La verdad que estaríamos charlando todo el día con vos, ¿no? No, no, Eh, sí. es un gusto tenerte aquí en el programa y volverte a agradecer y bueno, desearte lo mejor, que tengas un buen día y vamos a estar en comunicación para seguir dialogando sobre la Sí, sí, historia en de la cualquier Breña y de la momento, vos zona. me llamás cuando lo creas conveniente. Dale, muchísimas gracias, Rubén. Un Y cuando abrazo. surja algún tema, ¿no es cierto?, vinculado a nuestra ciudad, a nuestro Claro, lugar. no hay problema. Gracias, hasta luego. Dale, que tengas buen día. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica con Rubén Belkis, ¿sí? Director de Cultura y Turismo de la Municipalidad.